Bueno, lo anunciado está acá, sentado al lado nuestro. Vamos a tener mucho suspenso sobre todo lo que pasó y lo que va a ocurrir. Lo cierto es que Miguel, por una nota periodística, ha sido un poco atacado por algunos de los personajes del mundo troll cercano al gobierno. De cualquier modo, eso lo dejamos para después. Mañana, cuando te veas con el ministro del Interior, una reunión que está prevista de antes, ¿le vas a pedir, le vas a ofrecer, le vas a reclamar? ¿Qué es lo que vas a hacer mañana con el gobierno con relación a este DNU que para el gobierno peligra? Bueno, hay varios temas, pero lo de mañana tiene que ver con la nueva presentación que el gobierno hace de lo que configuró la ley ómnibus. Más acotada, han eliminado capítulos que entendían que eran muy cuestionables o críticos, el tema cultura, el tema penal, la reforma del Código Civil, la ley de pesca, todos esos temas quedaron atrás. Como 500 temas. Sí, hoy es un proyecto que anda en el orden de los 190 artículos. Esto fue lo que me transmitió el ministro del Interior en una reunión anterior que tuve la semana pasada, con el que vengo conversando, con Guillermo Franco, el ministro del Interior, vengo hablando y conversando, y mañana voy a ir con parte de mi bloque para intercambiar nuestras visiones con relación a lo que va a presentar el Poder Ejecutivo. Me parece que la incorporación de lo fiscal, el capítulo fiscal, me parece que es importante y tiene un elemento que aparece, digamos, como de debate, de discusión, que es lo que se denomina la ley a los ingresos, impuesto a los ingresos o ganancias, conocida como ganancias en Argentina. Bueno, ¿cuál es el piso? Esta es una discusión. Aquí hay un dato que ustedes comentaron que tiene que ver con licuación del salario, pérdida del poder adquisitivo, bueno, de los trabajadores. Me parece que este es un tema de discusión y de debate con el gobierno, tenemos que analizarlo. Y el otro tema muy sensible porque ha perdido mucho, pero no solamente por la inflación de estos meses, que es una inflación heredada del gobierno anterior, sino por la fórmula que aplicó Alberto Fernández. Los jubilados. Claro, el tema jubilaciones. La fórmula de Alberto Fernández fue una fórmula letal en un país inflacionario, porque no tiene el ítem inflación en la fórmula. Por lo tanto, los jubilados venían perdiendo de manera muy dura con el último año del gobierno de Fernández. Ahora, perdón, ¿eso fue deliberado? Fue deliberado y además traicionó un discurso de campaña, Alberto, que dijo que iba a mejorar la vida de los jubilados. Y hay un tema que es muy interesante recordar, Roberto, que es que el 16 de diciembre del año 2019, apenas días de asumido Alberto Fernández, el Congreso, con las dos cámaras, tardó un poquito más, creo que el 26 terminó el Senado, le vota una emergencia con delegación de poderes muy amplia, entre ellas la que le permite suprimir la fórmula de Mauricio Macri. Que tenía una potencia impresionante. Había sido cuestionada esa fórmula porque el gobierno se había comido un trimestre, vos recordás ese tema. La fórmula de las piedras. La fórmula de las piedras, pero era una fórmula de una potencia impresionante en un país con inflación. Claro. 70% de la variación del salario era inflación, 30% Riester o aumento salarial, con lo cual el poder adquisitivo del jubilado con la fórmula de Macri se mantenía. Cuando viene Alberto Fernández, con la delegación de facultades y la emergencia económica, ampliada después con la cuarentena, suprime la fórmula por un año y da los aumentos que el gobierno quiere o puede. Y después arman una fórmula que yo denomino híbrida, que tiene que ver con la recaudación, aumento de recaudación, y no le ponen el ítem inflación. Por lo tanto, el poder adquisitivo del jubilado se empezó a caer. Lógicamente que esa fórmula, en este mundo de inflación,
30% diciembre, 20% enero, 15 febrero. Bien. Bueno, indudablemente que... ¿Para marzo cuánto tenés? Probablemente que esté en la... Hay que ver, han tomado una medida inteligente. La de los servicios. Claro, han parado el aumento que tenían previsto en 3 cuotas, suprimir los subsidios, con lo cual me parece que están mirando el panorama con algo de realismo. O porque viene mal el índice de marzo. Y bueno, si vos le ponés un 150% a la luz o al gas para el mes de marzo, que ya viene con aumento, indudablemente que eso tira para arriba el índice de inflación. Por lo tanto, bueno, me parece que es inteligente lo que están haciendo. Deberían hacerlo más gradual, deberían recordar el fallo de la Corte. La Corte dice que... No, para mí el fallo de la Corte, eso de gradual, eso de razonable, asequible, por favor. Bueno. Son literatos, no abogados. Es un fallo que frenó el ajuste tarifario de Aranguren. Más o menos. Lo frenó en términos de que Aranguren quería ir más rápido. Sí, lo moderó. Aranguren era el ministro de Macri. Lopetegui, que era el negociador y que además se quiso llevar a la Corte por delante. Bueno, pero digamos que hay ahí una definición de la Corte desde el punto de vista de la... Podríamos hablar de la razonabilidad de los aumentos. Sí, bueno, eso... Muy bien. Lo que vos no podés construir es un país con salarios de una republiqueta centroamericana y servicios y alimentos de Miami. No te cierra eso, y el gobierno tiene que empezar a mirar esto, y indudablemente que en el tema de la fórmula previsional, la propuesta que tiene es aplicar la fórmula más un 10% y ajustar con el INDEC de precios al consumidor a partir de abril, retroactivo, digamos, el INDEC de febrero. Bueno, nuestra posición es un 20% para tratar de reconstruir el poder adquisitivo del jubilado. Es lo que habíamos presentado para que el Congreso lo tratara, la sesión fracasó. Me parece importante la constitución de la comisión y comenzar un trabajo de debate con el gobierno que incorpore su propuesta y tratar de ver si encontramos un punto común que mejore el salario de los jubilados que está destruido. Ahora, esto lo dice el fondo. Sí. Gita Novica, la vicepresidente o representante de Estados Unidos, es mucho más importante eso. Porque plantea cuidado con lo social y dice, tengan cuidado, mejoren el poder adquisitivo de los jubilados. Sí, una cuota de sensibilidad inesperada. Pero además dice otra cosa más, que es muy interesante. Dijo, hay que construir las reformas, tratar de ampliar la base política, construir digamos, la sustentabilidad política en el Congreso. Esto es lo que, el mensaje es ese, que las reformas se hagan por ley y que la construcción sea sobre la base de acuerdos que permitan, digamos, avanzar en los cambios de manera razonable, inteligente y por ley. Esto es lo que está subyacente en el mensaje del fondo. Y decime, siendo esto que está subyacente en el mensaje del fondo, que a mí me parece que es para que todos paguemos el préstamo que finalmente, pues si no siempre va a haber alguno que dice que está en contra, la pregunta es, ¿por qué te tratan tan mal en alguna medida vos ahora, digamos, por estos mecanismos de... No, el mundo, recién lo dijo tu hijo, el planteo de un mundo muy líquido. Uh-huh. Hay dos autores que hablan del mundo líquido, Bauman y Lipovetsky, hablan de la sociedad líquida y la sociedad de las redes. Y bueno, y podríamos decir que un Twitter y un vaso de agua no se le niega a nadie en esta sociedad. Pero más allá de esa situación de la sociedad y las redes sociales, el gobierno sacó un comunicado muy duro que primero se interpretó como que era contra la vicepresidenta, pero después dijeron contra la vicepresidenta, no fue. Bueno. Entonces digo, ese comunicado era muy duro también. La sesión que estaba convocada en función de la presentación del tema que para mí es el más importante hoy porque tiene un atraso muy fuerte, no se concretó.
El gobierno tiene que desdramatizar la vida parlamentaria. Desdramatizarla y creo también que el presidente debería tener una relación razonable con el Congreso. Lo que sirve para ganar no te sirve para gobernar. Y lo que tiene que analizar el gobierno y el presidente es que arrancó en la famosa ley ómnibus, una ley con muchas complejidades y con muchas aristas que se abrían en el debate, con 144 diputados votada en general. Y cuando se entró en el análisis en particular, Milei tuvo la emergencia económica y 4 delegaciones para poder gobernar muy importantes. Después, bueno, lamentablemente se trabó el detalle, el diablo está en el detalle. El señor Sturzenegger, que no entiende muchas veces de lo que significa la política como ejercicio de la actividad humana, pone el detalle, vamos a entrarle a los fideicomisos, cuando en realidad tal vez, debería haber habido una mera delegación de carácter financiero al presidente para acomodar las variables fiscales, organismos, bla, 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 como se hace, y después hacer lo que hay que hacer. Esas licencias para el presidente, esas facultades, ¿están contempladas ahora? Más acotadas, Roberto. Ajá. Son 3, están más descritas, más acotadas. Yo, personalmente, yo creo que Milei tiene que tener los instrumentos que tuvieron otros presidentes. Desde el 2001, desde Duhalde, que se dictó una ley de emergencia con delegación con 22 artículos, que le permitió salir de la convertibilidad, ordenar las variables fiscales. Sí. Bueno, esa emergencia la tuvo Néstor Kirchner, la tuvo Cristina Fernández, la tuvo Macri por 2 años. Después la dejó sin efecto Macri. Nadie se lo recuerda, eso es un hecho meritorio. Sí. Dejó sin efecto las emergencias y delegaciones en el Poder Ejecutivo. Y después la volvió a tener Alberto Fernández. Por lo tanto, bueno, a mí me parece razonable que el presidente Milei las tenga para poder llevar adelante los cambios más urgentes, las medidas que el gobierno requiere para poder ordenar con más rapidez. Vos estás pidiendo más o menos lo mismo que pide Lacha, ¿cómo es el...? Sí, Lázari, Gustavo Lázari. Gustavo Lázari, que es un hombre... Escuche, además lo conozco y es un hombre de la PYME. No solo de la PYME, pero es un hombre liberal, un hombre cercano al gobierno, que luchó por el gobierno. Pero él dice que no hay medidas para la PYME. Claro. No solo, dice que toman medidas en contra de la PYME como que no lo... Y lo van a convertir en una especie de adversario, más o menos como vos. Bueno, yo creo que mi voluntad para, digamos, definir dónde estoy en el lugar de siempre. Yo siempre he apostado a la institucionalidad, a la gobernabilidad. Hay algunos colegas tuyos que cuando me quieren verduguear dicen Pichetto siempre fue oficialista. No entienden nada. Pobres, no entienden nada. Yo lo que creo que el país está en una situación muy complicada y que se requiere, digamos, de una voluntad común para encontrar un camino. El gobierno tiene que poner lo suyo. El presidente admira mucho a Carlos Menem. Ahora le van a poner justamente, porque creo que es un acto de justicia, porque hace 3 años que murió Carlos Menem, le van a poner el busto en la Casa Rosada. A Alfonsín se lo pusieron en vida. Me acuerdo. Pero bueno, no era Alfonsín ese busto. En un cuadro ahora lo menos que se parecía al busto. Quiero decir que si lo admira con admiración a Menem, Menem tenía un trato con el Congreso, con los distintos sectores políticos, amable. El liderazgo de coerción, Roberto, sirve por un tiempo. Es importante un liderazgo razonable, inteligente, que construya búsquedas de acuerdos. Pero si no lo tiene, ni siquiera reciben los gobernadores. Bueno, muchas veces una llamada telefónica del presidente a un gobernador ordena una ley, Roberto. Absolutamente. Es muy importante la voz del presidente en el diálogo directo con los gobernadores. Mucho más cuando los gobernadores están todos dispuestos a dialogar y a defender sus gobernaciones. Y además lo que quieren son nuevos. Un marco, son muchos jóvenes y nuevos, y es importante. Y lógicamente que lo que quieren es un escenario de cierta previsibilidad. No hay que olvidarse que este esquema de previsibilidad de los gobiernos provinciales que venían con buenas administraciones y recursos fiscales suficientes fue afectado
en la campaña electoral de Sergio Massa cuando modifica la ley de ganancias. La ley de ganancias es un instrumento que todos los países tienen, el fondo también la anda reclamando por ahí, dentro de los papeles del fondo está este tema, pero se modifica y se suprime y se pone un techo muy alto que anda en el orden de los 2.200.000 pesos, que lógicamente benefició al sector laboral, que fue también un componente fuertemente electoral y que el ministro de Economía de ese momento, Sergio Massa, le promete a los gobernadores compensar con la ley de cheque. Que se olvidó. No, perdió las elecciones. Sí, claro. Digamos, perdió las elecciones, hay un nuevo actor gobernando y lógicamente no hay compensación por vía del impuesto país, que es el que más recauda, ni tampoco quieren compensar por el lado del cheque. Se está trabajando esta idea de volver con ganancia, lo que me parece que el piso es demasiado bajo, 1.200.000, me parece un piso demasiado bajo. Ahora, Miguel, vos hablabas de esta cuestión de los consensos en la política como algo muy valioso, que obviamente que es así. Ahora bien, del lado de Javier Milei te podrían decir, no me aprobaron absolutamente nada. Mandé primero una ley ómnibus, me la recortaron, quité un capítulo fiscal, tuve predisposición para negociar, lo votaron en contra. A ver. El DNU también lo votaron en contra. Digo, ¿a qué obedece? ¿A errores de la estrategia, al contenido? Yo creo de lo que las formas y el fondo es importante en la política. Y creo también que uno a veces recoge los vientos que se siembran. Vos decís por lo de Cueva de Rata, vos decís por lo de la casta. Que es un error. Creo que es importante construir un vínculo inteligente, razonable y construir la mayoría. Y te digo más, para que el gobierno le vaya bien, debería avanzar en espacios de coalición con otros sectores de la política. Lo están haciendo sin decirlo. Vos. Porque vos estás con López Murphy, estás con Monzó, estás con Massó, estás con Lestolvizer. Estoy en un bloque heterogéneo que es muy parecido a lo que es la sociedad argentina. Digamos, que tiene visiones distintas, pero que hay, en general, hay posiciones razonables y búsqueda de... por ejemplo, la coalición cívica, para decir que está en mi bloque, sí, que presentó la iniciativa del tema jubilados, y que me pareció una buena iniciativa. Nunca votó, y en esto tiene que ver el líder, la líder del espacio, Carrió, que es la señora Carrió, nunca votó delegaciones. Entonces, bueno, no le pidas delegaciones a la coalición cívica. Pero sí presentaron una propuesta de 15 empresas para privatizar. Y están de acuerdo con la privatización de esas empresas. ¿Qué quiero decir? Que hay que tratar de construir sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Y yo creo que la agresión a otro poder del Estado no ayuda. Creo que al presidente le iría mucho mejor si se pudieran construir vínculos sólidos, responsables, inteligentes, y que las leyes salieran. A ver, la ley ómnibus iba a salir, probablemente iba a salir con algunas reformas. Pero a ver, esa también es la dinámica del Parlamento. Creer que la ley entra por el Ejecutivo y no se le modifica una coma no es propio de un sistema democrático. Hay un juego que se hace entre las dos cámaras, Roberto. Bueno, pero se estaba acostumbrado quizá a que el kirchnerismo tenía una mayoría. Pero tenés que tener mayoría en las ambas cámaras. Pero fue educado así por ahí el presidente. Bueno, si vos tenés mayoría en las dos cámaras, bueno, vos te podés plantear que la ley no se toque. Ahora, si vos no tenés y arrancás con minorías muy fuertes en ambas cámaras, tenés que construir esas mayorías. La persuasión, el diálogo, el trato razonable, el liderazgo razonable que convoca al que el pueblo lo siga, es mejor que el liderazgo de confrontación. Esta es mi opinión, Roberto. Sí, ¿Y es un problema de estrategia o de interlocutores? Porque se señalaba también que los interlocutores no eran los más habilidosos para alcanzar estos acuerdos. Es una estrategia, es un error. No, yo creo que el ministro del Interior es un hombre de historia política, de construcción, de diálogo. Yo te digo más, el diálogo que tuvimos con Santiago Caputo en representación del presidente en reuniones con el Poder Legislativo, también lo destaco como razonable. A ver, sí, puso la cara, lo que no es poco. Me parece que es importante que tener más densidad en términos también del gabinete, me parece que es importante la interacción con el Congreso. Pero yo creo que todo eso está abierto y se puede construir. Yo creo que hay una voluntad del Congreso, de la Cámara de Diputados, de que esta ley
que ahora se va a avanzar, que pase, que el gobierno tenga esta herramienta. No hay urgencia para tratar el tema de DNU, vamos a ver cómo evoluciona. No se va a tratar. Yo creo que sería muy complejo quitarle al gobierno en este momento la herramienta. Creo que hay que darle la ley que va a presentar ahora, va a haber que analizar este tema con más detenimiento, con más prudencia, con más razonabilidad y ver cómo evoluciona. Me parece que el camino es un camino, repito, al gobierno no le gusta la palabra consenso, bueno, de acuerdos. Si el Pacto de Mayo hay que construirlo en Córdoba, hay que hacer esfuerzos de todos los sectores. Esa es mi tarea como parte integrante en el lugar donde estoy, que soy diputado nacional. Y ahora, vos, diputado nacional, que ayer justo, bueno, no puedo evitar el tema. Bueno, está. Aparece una contratapa en el diario Perfil que dice que hay una conspiración por la cual vas a ser presidente de la nación, en el cual, porque coincidís, porque sos un hombre grande, porque tenés toda esa amabilidad que nos contaste a todos nosotros, que nosotros lo miramos, decir, la verdad que conversar con una persona que quiere entendimiento, no pelearse, etcétera, sería que la procedente. Argentina necesita eso, Roberto, para salir de una crisis que es muy profunda, donde la gente no tiene para comer. Ojo, y cuidado, digamos, con lo social hay que cuidarlo, hay que tratar de que porque esto de que la gente quiere sufrir, como el tango. no. Lo que no le perdono a Fontevecchia es que haya dicho que tengo 74 años. Ajá. Un poquito de humor. ¿Tenés Roberto, 73? Tengo 73 y faltan 8 meses todavía para cumplir 74. Pero bueno, dejando de lado, vos sabés lo importante que es en nuestro tiempo y en nuestra edad este tema. Sí. Bueno, yo claro, todavía no llegué a esa etapa, pero... Bueno, pero a ver, es un artículo conjetural, no me hago cargo. Yo he tenido siempre un marco de trabajar para la gobernabilidad. Los 4 años que Macri no tenía mayoría en el Congreso, Sí. yo le di gobernabilidad a Mauricio Macri, desde el Senado. Desde el Senado tenía una minoría total. Siempre le votamos la ley de presupuestos, siempre acompañamos el pago y cancelación a los hold-up. Hemos tenido una actitud de acompañarla. Nunca estuve ni pensé que lo mejor que le puede pasar al país es que se interrumpa un ciclo democrático. Así que no tengo nada que ver, es una proyección de un periodista, él tiene su visión. Pero él creo que lo encuadra dentro de un ciclo democrático, porque sería como en el caso de Duhalde, etcétera, un fenómeno de esa característica. Ahora, ¿por qué está inspirado eso? No tengo idea. No me refiero a lo que escribió Fontevecchia, porque tampoco Fontevecchia se le ocurrió esto en una noche y como tiene Yo es hablo dueño de un diario, escribió como- eso. Vos has escuchado, no lo tuyo, pero sí has escuchado, lo han dicho alguna gente del kirchnerismo, Milei no llega el mes próximo, Milei tal cosa, lo vienen ya diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que se va a quedar 2 mandatos, ¿no? Yo creo que no veo un escenario de ese tipo, claro. No lo veo. Creo que además, si se entra en un camino de construcción y de diálogo, el punto de mayo, 25 de mayo, el diálogo y la construcción de un consenso con los gobernadores le puede dar al Congreso estabilizar el Congreso. Y lógicamente también me parece que tienen que empezar a funcionar las paritarias, hay que mejorar el salario, hay que trabajar para que la gente no pierda empleo. Me parece que hay algunos temas que de lo social que me parece que, las variables de la macro que están ordenándose o que están con muchos esfuerzos y también con algunos dibujos porque no le han pagado a la generadora eléctrica, pero han hecho un esfuerzo. El dato que vos diste con la Casa de la Moneda es un dato muy importante. Pero bueno, lo micro hay que mirarlo con un poquito más de, ¿cómo podríamos decir? De atención. Sí. Lo que pasa es que los contadores, estas cuestiones de micro les arruina el cierre de los números. Hay que tener en cuenta algunos eventos de tipo social.
Fíjate lo que pasó en la cancha de Gimnasia Grima de La Plata, en la platea. De un plateísta que era asiduo concurrente. ¿Qué es asiduo? Es asiduo concurrente. Socio. Y además, con mucha gente de la que estaba ahí que ha estudiado con él. Sí, hombre de La Plata. Y que estudiaba con el padre. Bueno, hay que mirar ese tipo de situaciones, hay que mirarlo. Hay que atender ese tipo, hay que mirar la micro, hay estamos que ver... Perdón. Estamos hablando de Sturzenegger, que estamos hablando del doctor Sturzenegger. Sí, que pasó un mal momento en la cancha de Gimnasia. Que a mí no me gusta ese tipo de eventos, que me ha pasado también y que es muy mortificante, pero a mí, te digo la verdad, tampoco me conmueve mucho, porque para la política y para lo público tenés que bancártela. Si querés jugar el juego, bancátela. O sea que no es para débiles. Sí, sí. Te quiero decir que te pasa, porque lógicamente estás en contacto, estás en la calle, estás con la gente. Y la situación del país aparte hace que... Y lógicamente que hay reclamos legítimos de la gente. Hablando sobre todo este tema, digamos, turbio que hay, que rodea de pronto a la estabilidad del presidente. Yo no lo veo así, No, Roberto. yo tampoco. No, bueno, así, pero existe una situación. Bueno, por ejemplo, existe en el mundo, a ver, Roberto. En todas partes. Existe en el mundo de las redes, ese movimiento ese de... Sí, pero las redes se comieron los diarios, ¿eh? También es cierto, sí. Así que para nosotros las redes lo han hecho presidente a Milei. Exactamente. Bueno, pero digamos que no veo ningún tipo de situación que nos aproxime a ese tipo de eventos. Vos fuiste compañero de Macri, sos amigo de Macri, no sé si te ves ahora sí, o no. lo veo. Estuve hace poquito con él. Ahora, hay mucha gente que dice que Macri está como resentido con Milei por distintas razones, porque o no le da espacio a su gente, o tiene conflictos, o un día le invitó a tomar el café, que no sé si es cierto, a Villarroel. ¿Cómo ves esa situación? No, yo hablé con él hace una semana. Lo veo convencido de que el PRO primero está trabajando en la normalización de su partido, va a ser el presidente en pocos días más, no tiene oposición interna, y está parado... Perdón, ya que sabes eso, Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué hace? Hace mucho que no hablo con él. Sé que tiene una visión más crítica respecto al acercamiento con el gobierno, porque esto está en los diarios, en los medios, pero hace mucho que no hablo. Pero no por voluntad ni porque tenga ningún problema, sino porque no se ha dado la circunstancia. A ver, Macri está decidido a acompañar desde el Congreso con su bloque, el bloque del PRO, acompañar las medidas del gobierno. Eso me lo ha planteado, a trabajar para la gobernabilidad. No lo vi para nada, digamos, en una actitud de cuestionamiento personal hacia Milei, al contrario. En esa charla con Macri en su libro fue muy crítico de dos figuras que hoy están en tu espacio, que son Massot y Monzó. ¿Él te advirtió, te dijo algo? Porque él en su libro, a los únicos que nombra con nombre y apellido, de un todo muy crítico, es con ellos, incluso los hace... A mí nunca me advirtió nada y además yo siempre he realizado los actos políticos como un ejercicio de la libertad. Yo me fui del peronismo. Sí. Me aguanté 10 millones de tipos que me putearan. A ver, sí. No me tembló el pulso para tomar la decisión. Yo entendía, y entiendo, y mucho más ahora, pero entendía en ese momento que ese ciclo que se volviera a repetir iba a ser negativo y yo no quería volver a estar ahí. Y lo acompañé a Macri, así que... O sea, que no, si opina mal estuve con Larreta, porque creía que el diálogo era un camino interesante para el país. Cuando él estaba quizás más cercano en su visión, no lo había expresado, pero quizás estaba más cercano a Patricia. O sea, siempre decidí con libertad y tengo con él un diálogo respetuoso, razonable y respetuoso. La verdad que yo lo valoro en el plano personal. Frente a esta nueva situación, porque evidentemente hay dos actitudes en la superficie, una es esta forma casi caníbal que planteamos de inclusive atacar mucho más a los que están cerca que a los que están lejos, porque uno ve que de pronto... Sí, bueno, Unión por la Patria o el kirchnerismo nunca fue... No aparecen. Sí, aparece López Murphy, aparece vos. Lo de Ricardo me pareció de una injusticia
muy grande, porque Ricardo es un hombre bueno, un hombre que está también aportando desde su experiencia, que acaba de presentar una propuesta fiscal que es muy parecida a la del gobierno y que está dispuesto a acompañar y que votó todo conmigo, porque quizás lo que distingue nuestro voto es que votamos toda la ley y hemos votado todos los incisos. Ahí hubo también, y hay que hacer un análisis de por qué habíamos decidido previamente votar por capítulo y luego una moción para votar por inciso. Una mega ley como esa había que votarla por capítulo o eventualmente por artículo. Pero bueno, este es un tema de técnica parlamentaria que... Sí, que cometieron ese error y el error también de mandarlo a comisión. ¿Crees que fue un error o ignorancia? No, hubo una decisión política del presidente de retirar la ley. Perfecto. La orden fue esa, retirar la ley. Creo que fue un error, porque lo importante hubiera sido pasar a cuarto intermedio y seguir dialogando, ordenando, trabajando con los gobernadores y tratar de sacar la ley, que ya tenía un avance notable. Se había votado en general con 144 votos. Se había votado la emergencia económica y 4 delegaciones muy importantes para el presidente. La verdad, haberla puesto en comisión y bloquearla y empezar de nuevo, me parece que fue equivocado. Pero si ahora se da vuelta... Bueno, ahora hay algo más acotado, más razonable. Creo que también hay de parte de los gobernadores una decisión de acompañar, de sentarse a hablar con el gobierno. Me parece que este dato es un dato positivo. Guillermo Franco está trabajando muy bien. Ha tenido un diálogo con todos los bloques. Mañana, como vos dijiste, a la 1 del mediodía nos recibe a nosotros. Vamos a conversar con él, le vamos a plantear cuáles son nuestras dudas. Él nos va a transmitir también la visión del gobierno y me parece que por ahí va el camino de lo que significa la gobernanza, lo que significa la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Vos tenés algo más? Lo despedimos, sí. Porque me parece que... 73 tengo. 73. Aclarado, hay que aclarar eso. Hay que aclarar. Nos vamos Todavía con esto. cantamos, Roberto. Atienda Jorge Fontevecchia, el señor tiene 73 años, no 74. Y la verdad que en este momento ese tipo de cuestiones que para usted pueden ser detalles, para nosotros no lo son. Y para ustedes tampoco. Así que los vemos el próximo... primero un corte, después venimos con un saludito y unos besos de Miguel. Miguel, te despido y te paso para que te salude el compañero Fernández y que quizá le podés contestar a él una pregunta. A ver. Dentro del fragor de las batallas que hace Milei, ¿vos te imaginabas que Milei se iba a enfrentar con el Grupo Clarín? No, me parecía que no es conveniente además tampoco. ¿No? ¿Tanto Creo miedo le tiene? No le tengo miedo, pero me parece que es un medio nacional importante, no solamente por lo que significa la historia del diario, sino lo que hoy configura el multimedio, Telecom. Ha puesto plata en el suelo, como muchos cables del interior, Roberto, muchos como Telecentro, sí. el lugar donde estamos, que han invertido en la Argentina y han puesto plata en fibra óptica en el suelo. Y esto es un tema de discusión, porque si te meten si viene Darlín con un satélite, Sí. te irradia. El señor Elon Musk, como siempre digo yo. Es un hombre muy poderoso, está trabajando Sí. para ir de vuelta a Marte y a la Luna. Y muy inteligente. ¿Estás satisfecho con la respuesta vos? Impresionante.
Ah, bueno, entonces... La nota entera. Doctor Fernández, buenas noches. ¿Cómo le va? Doctor Pichetto, ¿cómo está? Un gusto. Bienvenido a nuestra casa, a este programa maravilloso. Bueno, te dejamos... Hermosa entrevista. Te dejamos con el mundo gentil, te dejamos con el mundo internacional.